Levítico 9. El día octavo llamó Moisés a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: Tómate un becerro de la vacada para el sacrificio por el pecado, y un carnero para holocausto, ambos sin tacha, para ofrecerlos ante Yahvé. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Tomad un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos primales y sin tacha, para el holocausto, y un toro y un carnero para el sacrificio pacífico, que se inmolen ante Yahvé, y una oblación amasada con aceite, porque hoy se os mostrará Yahvé. Trajeron pues ante el tabernáculo de la reunión lo que Moisés había mandado, y se acercó todo el pueblo, y se mantuvo en pie delante de Yahvé. Dijo entonces Moisés: He aquí lo que ha mandado Yahvé, hacedlo, y se os aparecerá la gloria de Yahvé. Después dijo Moisés a Aarón: Acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz la expiación por ti mismo y por el pueblo. Ofrece también la oblación del pueblo, y haz la expiación por ellos, como Yahvé lo ha prescrito. Acercóse pues Aarón al altar y degolló el becerro del sacrificio por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él, mojando su dedo en la sangre, roció con ellos los cuernos del altar y derramó la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar el sebo, los riñones y la telilla del hígado del sacrificio por el pecado, como Yahvé había mandado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después degolló el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual derramó todo en torno sobre el altar. Le presentaron igualmente el holocausto, trozo por trozo, juntamente con la cabeza, y lo quemó sobre el altar. Y habiendo lavado las entrañas y las patas, las quemó encima del holocausto sobre el altar. Después ofreció la oblación del pueblo, tomó el macho cabrío correspondiente al pueblo para el sacrificio por el pecado, lo inmoló y lo presentó por el pecado del mismo modo que el primero. Ofreció así el holocausto haciéndolo según el rito. Además presentó la oblación. Tomando un puñado de ella, la quemó en el altar, juntamente con el holocausto de la mañana. Degolló asimismo el toro y el carnero como sacrificio pacífico por el pueblo. Los hijos de Aarón le entregaron la sangre, la cual él derramó sobre el altar todo alrededor, y las partes grasas del toro y del carnero con la cola, el sebo que cubre las entrañas, los riñones y la telilla del hígado. Las partes grasas las pusieron sobre los pechos de las víctimas, y él las quemó sobre el altar. Mas los pechos y la pierna derecha los meció Aarón como ofrenda ante Yahvé, conforme Moisés había mandado. Entonces Aarón, alzando las manos hacia el pueblo, lo bendijo, y se retiró después de haber ofrecido el sacrificio por el pecado, el holocausto y la hostia pacífica. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de la reunión, y cuando salieron, bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Yahvé se apareció a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Yahvé, que consumió el holocausto puesto en el altar y las partes grasas. Viólo todo el pueblo, y prorrumpiendo en gritos de júbilo, cayeron sobre sus rostros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine. Después de los 7 días del rito de la inauguración, durante los cuales los sacerdotes estuvieron a la puerta del santuario como preparándose para su gran misión, se iniciaron en el sacerdocio con un sacrificio solemne. O sea, comenzaron a ofrecer por primera vez sus sacrificios.
por así decir, dijeron su primer misa. Y en esta inauguración deben presentar los sacerdotes sus víctimas, un novillo por el pecado y un carnero para el holocausto, o sea, la víctima por ellos sacerdotes. Y después el pueblo, en segundo lugar, va a presentar también un macho cabrío por el pecado, un becerro y un cordero para el holocausto, un buey y un carnero para el sacrificio pacífico, además de la ofrenda de harina amasada con aceite. Era verdaderamente un sacrificio solemne en que se ofrecían 8 víctimas escogidas. Es muy interesante lo que dice San Jerónimo, cómo el pueblo tiene que ofrecer un becerro. Como antes adoraban un becerro, ahora lo sacrifican a Dios. El gran pecado de la idolatría que habían cometido adorando ese becerro de oro, ahora reconocen que el becerro no es Dios, ni siquiera imagen de Dios, lo sacrifican a Dios. Y otra cosa interesante es cómo se ofrece, juntamente con estos animales, la ofrenda de harina amasada con aceite. Todos los sacrificios van acompañados de esta ofrenda, ya que eran imitación de una cena presentada a Dios. El pueblo va a comer con Dios. Esa es una nota de estos sacrificios pacíficos, distinta del sacrificio del holocausto, donde se quemaba todo, o del sacrificio por el pecado, donde solo los sacerdotes comían la parte del animal, pero no el pueblo. Y al terminar su primer misa, Aarón, dice el texto sagrado que alzando las manos, los bendijo. Luego también junto con Moisés van a bendecir nuevamente al pueblo. Ese alzar las manos, fíjense que ya representa la cruz de Cristo, que va a abrir sus brazos para bendecir al mundo con su muerte. Y es lo que seguimos haciendo en el Nuevo Testamento. El sacerdote, ahora con mucha más claridad, traza la señal de la cruz cuando bendice al pueblo. Las palabras que usó Aarón para la bendición se nos relatan más adelante en el libro de los Números 6:24. Yahvé te bendiga y te guarde. Haga Yahvé brillar sobre ti su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva Yahvé su rostro hacia ti y te conceda la paz. Que es la bendición que va a usar también San Francisco de Asís. Y al final del capítulo leemos cómo Dios da señales manifiestas de aceptar este sacrificio con la aparición de su gloria. La Biblia no nos explica en qué consistió esta manifestación de la gloria de Dios, pero bien puede ser similar a la de las otras teofanías en el desierto. Tal vez la columna de humo que estaba sobre el santuario se iluminó repentinamente. Y otra cosa que sucede es que se manifiesta el fuego, tal vez a través de un rayo, que consume el holocausto, que cae sobre el altar y consume toda la víctima que estaba allí. Es un fuego venido del cielo. El fuego siempre es símbolo de la purificación, es lo que quema, lo que purifica. Y por eso es símbolo de la santidad de Dios, porque quema en nosotros aquello que es impuro. En el Nuevo Testamento vemos más claramente que ese fuego es el mismo Espíritu Santo, es el amor divino que en nosotros quema lo que no es de Dios y hace crecer en nosotros esa vida de la gracia, ese amor divino. En este estudio sobre la Santa Misa, siguiendo el libro del Padre Sáenz, hemos comenzado a tratar de comprender la liturgia de la palabra, la primer gran parte de la Santa Misa, que se divide, como dijimos, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Y fíjense cómo en esta primer parte, en la liturgia de la palabra, todos los elementos están íntimamente trabados por la palabra de Dios. En los ritos iniciales nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, luego se proclama en la epístola, en el Evangelio, luego esa palabra de Dios es meditada en el Salmo responsorial, en el Aleluya, la palabra de Dios luego es explicada en la homilía y finalmente esta palabra de Dios es profesada en el credo. Entonces se lee la lectura, que durante la semana, de lunes a sábado, generalmente se escucha una sola lectura, luego el Salmo y luego el Evangelio. Como es una sola lectura, no se dice primer lectura. Ni siquiera el domingo, cuando hay 2 lecturas, se dice primer lectura o segunda lectura, porque eso ya se supone que es.
Hay que comenzar directamente diciendo lectura de la carta del apóstol San Pablo, etc. Entonces, esta lectura está tomada a veces del Antiguo Testamento, a veces de alguna carta del Nuevo Testamento, de alguno de los apóstoles, o del libro de los Hechos también, o del Apocalipsis. Y esta lectura está siempre en relación con el Evangelio que va a venir, que el Evangelio no se considera una segunda lectura. El Evangelio ya es algo superior. Por eso no se dice primer lectura tampoco. Y así como antes de que venga Cristo Dios había mandado a los profetas, por eso antes de escuchar el Evangelio, escuchamos los escritos que nos preparan al Evangelio. Y esta lectura siempre va a tener relación, como dijimos, con el Evangelio del día, mostrando que el Evangelio es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Cuando los domingos hay una segunda lectura, generalmente esa segunda lectura sigue un ritmo propio. No se relaciona directamente con la temática del Evangelio, aunque sí, en el mensaje de la salvación, por supuesto, todo está unido. El sacerdote puede explicar ambas lecturas en relación al Evangelio, sin duda, incluyendo el Salmo. Al término de la lectura, el que ha leído dice palabra de Dios. No, esto es palabra de Dios, no, palabra de Dios. Y el pueblo va a responder, te alabamos, Señor. En latín se responde Deo gratias, gracias a Dios, que ojalá se hubiera traducido así en el español, porque en verdad después de escuchar la palabra de Dios hay que agradecer al Señor por la enseñanza que nos ha dado. Por eso San Agustín escribía, Deo gratias, ninguna otra frase puede ser más corta de decir, más alegre de oír, más grande de comprender, ni más fructuosa de practicar. Y de hecho nosotros, al menos en Latinoamérica, lo usamos mucho. Gracias a Dios como una expresión de alegría y nos puede servir de oración, de pequeña oración o jaculatoria que se llama durante todo el día. Luego de haber escuchado la palabra de Dios, por la que la gracia llamó a nuestra puerta, nosotros respondemos con un canto, que es el Salmo. Lo ideal sería que se lo cante, o todo el Salmo, o al menos la estrofa que el pueblo repite. Por supuesto, eso sí se cuenta con buenos cantores. Pero es importante que el que proclama el Salmo lo lea con unción y de alguna manera como si estuviera cantando. Es una alabanza. No se puede leer secamente, fríamente. Y muchas veces sucede que la antífona es larga, entonces uno se olvida, prestándole atención a las estrofas del Salmo, uno se olvida de la antífona, por eso es importante que el que lee el Salmo, junto con el pueblo, siga repitiendo las antífonas entre estrofa y estrofa. Ahora, generalmente hay 3 o 4 estrofas leídas en cada misa. Si se van a cantar las estrofas, no hace falta cantar las 4 estrofas. El Salmo tiene una importancia pedagógica increíble, porque por un lado es la mejor interpretación del Antiguo Testamento, de las lecturas del Antiguo Testamento. Los Salmos son como una síntesis de todo el Antiguo Testamento puesto en oración. Ahora, en el Nuevo Testamento, estos salmos cobran una nueva fuerza. Gracias a la cruz de Cristo, la oración de los judíos se ha vuelto oración de la Iglesia. Antiguamente fueron introducidas junto con los salmos unos himnos antiguos que se llamaban secuencias, que surgieron a partir del siglo X, o sea, a partir del 900. Se han podido coleccionar unas 5.000 secuencias escritas para la liturgia. Cuando se hizo la reforma de San Pío V, solamente se conservó 4 de estas 5.000. Una de las más conocidas es la Victime Paschali Laudes, que es la secuencia de Pascua que se lee antes del Evangelio. Después del Salmo se lee esta secuencia, luego el sacerdote se para leer el Evangelio, que es un himno antiguo, hermosísimo. Este himno, por ejemplo, está compuesto en el siglo XI, o sea, en el año 1000, y está redactada a forma de diálogo entre la comunidad y los personajes bíblicos, hablando sobre la resurrección. Entonces, esta secuencia se canta o se lee durante los 8 días primeros de Pascua, llamada la octava de Pascua. Luego, el día de Pentecostés, que es un solo día, está la secuencia de Pentecostés, el Veni Sancte Spiritus, que fue compuesto en el siglo XIII, o sea, en el 1200.
Luego también se ha conservado la secuencia Laudación, que fue compuesta por el gran Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII también, en el 1200, referente a la Sagrada Eucaristía. Y la cuarta secuencia es el Stabat Mater, que es el canto a la Virgen de los Dolores, que está al pie de la cruz, y fue compuesta en el siglo XIV, en el 1300. Sería muy bueno que los sacerdotes, bueno, esta es una decisión que tienen que tomar los párrocos, se cantase estos himnos de vez en cuando en el idioma original en que fueron compuestos, que tiene un sabor único y con la melodía especialmente del gregoriano, que aunque la gente no entienda las palabras, sí sabrá comprender el espíritu. Estos cantos influyeron tanto, por ejemplo, en la conversión de San Agustín. Él mismo dice: «Cuánto he llorado al oír tus salmos, Dios mío, tus cánticos, los suaves acentos con que resonaba la iglesia». Y probablemente San Agustín no habrá entendido palabra por palabra de lo que se decía, pero sí esos suaves acentos, dice, que le conmovieron. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine